Bueno, tercera tutoría, no sé dónde estamos. Tercera tutoría de psicología del aprendizaje. ¿Cómo lleváis los dos primeros temas? ¿Bien? ¿Queréis que hablemos de eso de los fenómenos de la extinción? Por si quedó un poco claro, ¿os acordáis de lo que dije, no? Primero, excitación, la primera parte del tema 2. Luego, la inhibición, que también lo medimos con la razón de supresión, que nos enteramos de REC, con la técnica de medir supresión condicionada. Y también lo vimos en la extinción. Esa técnica la utilizamos para medir el experimento de renovación de Boughton. No sé si os quedaron claro que la extinción, digamos, intenta eliminar la asociación creada, o sea, el condicionamiento clásico que hemos creado, ¿no? Me imagino que yo en el ejemplo que os pongo de mi accidente de moto, que cogí fobia a cristales rotos o cualquier chorrada que había por allí, pues si yo voy a un psicólogo y me lo trata como una fobia, seguramente me practique extinción. Bueno, me dará una exposición al estímulo condicionado. En eso consiste la extinción. Exponer a la rata, al sujeto, al estímulo condicionado, al estímulo al que ha unido ese estímulo incondicionado que ahora ya en las fobias no es adaptativo, es decir, no me proporciona ningún beneficio. Entonces veíamos Paulón decía que no había desaprendizaje, que no es que hubiera un nuevo aprendizaje. Digamos que el sujeto lo que aprendía con esas exposiciones al estímulo condicionado era una nueva asociación entre ese estímulo y nada, o sea, la ausencia de un estímulo incondicionado. Entonces, para comprobar que, o sea, digamos, para reafirmar que no se elimina totalmente la asociación entre ese estímulo condicionado y el incondicionado, están los 4 fenómenos de la extinción. 4 concretos que tienen que ver con una característica concreta, cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, la desinhibición. Tiene que ver con que durante la fase de extinción, imaginaros que yo estoy haciendo la extinción con mi estímulo condicionado, pero aquí dice, presentación de un nuevo estímulo junto al estímulo condicionado. Es decir, hay otro estímulo. Yo pongo el ejemplo de que pasa un camión de bomberos que hace mucho ruido, o pasa una ambulancia y yo veo los cristales rotos, ¿no? Se me presenta un nuevo estímulo junto a ese estímulo condicionado. Y por lo que sea, produce la desinhibición de la respuesta que yo daba ante ese estímulo. Vuelvo a tener miedo, vuelvo a tener ansiedad. El siguiente es recuperación espontánea. Aquí ya, imaginaros, hemos terminado la extinción con el sujeto, se ha ido por ahí, ha hecho su vida, ha pasado el tiempo, por el simple paso del tiempo, vuelve, se recupera una respuesta condicionada, ¿no? Presentan otra vez unos cristales rotos, que ya tengo hecha la extinción, y vuelvo a manifestar. Se me recupera espontáneamente la respuesta condicionada. Es muy difícil, digamos que es extinguir, ¿qué es? O sea, se extingue algo cuando se quema y no lo puedes quemar. Digamos, ese estímulo siempre va a estar ahí. Si tú, digamos, si el sujeto no ha hecho bien la extinción, igual necesita más hacer la extinción de otra manera o más profundamente, etcétera, ¿no? Estos fenómenos demuestran que no se elimina la asociación, que puede venir espontáneamente por el paso del tiempo. Desinhibirse porque aparece junto a otro estímulo. En el restablecimiento sí, imaginaros que me doy otro accidente. Tengo otro accidente donde tengo una experiencia con el estímulo incondicionado, con lo mismo que ocurrió en la primera vez con la moto, pero ahora me doy un accidente, pues un coche casi me atropella, o yo voy en un coche y nos chocamos. Y luego me ponen otra vez los cristales rotos, aunque no estuvieron en este accidente, y vuelvo a manifestar la respuesta condicionada. Y finalmente, y lo digo en último lugar, el de renovación. Lo digo en último lugar porque tiene unas características. Ahí el fenómeno de la renovación de la respuesta condicionada quiere decir que en el experimento hay 3 grupos, ¿no? Digamos, imaginaros, vamos a ponerles que son drogadictos, ¿no? Unos que se drogan en su contexto, todos se drogan en el mismo sitio, en el mismo barrio. A uno les llevamos a hacer la extinción a una granja de Proyecto Hombre, en un sitio aislado, en un contexto de extinción aislado, y a otro va a mi consulta, que vivo aquí en el barrio, o sea que no le sacamos de su contexto, permanece en el contexto haciendo extinción. Pues se ha demostrado, y viene ahí en la gráfica 2.10, la curva de adquisición
y la extinción, la extinción, perdón, esta no es esta, que el grupo que hizo la extinción en su propio contexto es el que luego mantiene que no tiene miedo, según la razón de supresión que con lo que hemos analizado, que da cerca de 0,5, indica que ya no le da miedo, ya no tiene ansiedad, el drogadicto ya no tiene ganas de consumir, a pesar de hacer la prueba en su contexto. El otro grupo, el que se le sacó de su contexto, ahora, al llevarle otra vez de nuevo a su contexto, manifiesta mucha variabilidad, tiene miedo, no tiene miedo, tiene un poco más de miedo, etc. Tiene una respuesta variable al hacerle la prueba en el contexto de adquisición. Y vienen a decir que la extinción es específica del contexto, es como si lo practicas en un contexto, como si solo tuviera efecto en ese contexto. Por eso que luego a los sujetos, cuando cambian el contexto, vuelven a renovarse la respuesta condicionada. Vuelven a dar otra vez la respuesta condicionada que hemos querido extinguir. ¿Os queda un poco claro? Son los 4 fenómenos. Se distinguen bien, ¿eh? Luego venían las incidencias del condicionamiento clásico, que creo que hablé un poco de ello, donde está el condicionamiento con drogas, o sea, diré que en los animales se manifiesta en la territorialidad, o sea, la forma de defenderse contra los que quieren invadir su territorio, y en la reproducción sexual, ¿no? Ahí se utiliza el condicionamiento clásico. Los animales van relacionando estímulos con algo que quieren conseguir. El estímulo incondicionado, ya sea el territorio, ya sea el sexo, ya sea la reproducción. Y luego venía el condicionamiento con drogas. Los drogas son poderosos estímulos incondicionados y el consumo de los sujetos es precedido por claves que se pueden condicionar. De hecho, se condicionan, ¿no? Lugares donde se consume, la gente con lo que se consume, etc. Estímulos de ritual de consumo. Una característica del condicionamiento, o sea, del condicionamiento con drogas es que la respuesta condicionada es muy diferente a la respuesta incondicionada. La respuesta incondicionada es, pues, respecto a la droga, pues lo que hace tu cuerpo, pues, está contento, alegre, etc. La respuesta condicionada, y por eso lo vamos a llamar ya respuesta condicionada compensatoria, es opuesta y funciona contrarrestando el efecto de la droga. ¿Para qué? Para que esa respuesta adaptativa no altere o haga que el organismo pierda su equilibrio, su homeostasis, su equilibrio interno. Ayuda a recuperarse. Quiere decir esto que, si lees ahí en esta parte del libro, se decía que con las drogas lo que ocurría al cabo del consumo continuado producía tolerancia. Quiere decir, los sujetos ya no necesitaban más cantidad para conseguir el mismo grado de acción, ¿no? Pues se cree que la razón de la tolerancia son estas respuestas compensatorias que da el cuerpo. Cada vez que se toma la droga, se asocian esos efectos de la sustancia, ya sea la sustancia que sea, con claves ambientales, las claves ambientales de la gente que te drogas, dónde te drogas, cómo te drogas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas claves ambientales se convierten en estímulos condicionados que provocan una respuesta condicionada compensatoria, esta que os digo. Entonces, retirar las claves ambientales o el contexto de administración de una persona de las drogas hace que se recupere la respuesta ante la droga. Y lo que hace que elimina la tolerancia adquirida. ¿No os acordáis? Hace tiempo yo veía mucho en los periódicos, decía, ha aparecido un drogadicto muerto en el lavabo de un bar cutre ahí perdido, tal. Y yo lo reflejaba con esto. Aquí lo dice. Quitar las claves ambientales. Una persona con su ansiedad por drogarse se compra la droga, se compra una jeringuilla, se mete en un cuarto de baño cutre. No hay claves ambientales que están relacionadas con la droga, que parece una tontería, pero el cuerpo, digamos, se va protegiendo, se va poniendo una barrera para que eso no haga tanto efecto. Entonces puede provocar la muerte. O sea, digamos, es una respuesta compensatoria que intenta proteger al sujeto, ¿no? Y es muy adaptativa. Protege al organismo de una sobredosis. Ojo, no es un ejemplo. Se han hecho experimentos con ratas y ofrecen evidencia de sobredosis por un cambio de contexto de administración de la droga. A la rata le cambiaron el color de la caja, nada más. O sea, el contexto que se manipula en un laboratorio con esto es, pues, la caja donde le haces el.
Pues eso es todo sobre el tema 2. Vamos a entrar en el tema 3, los mecanismos. ¿Cómo funciona todo este? ¿Qué mecanismos funcionan aquí en el condicionamiento clásico? Vamos a analizar aspectos, bueno, al principio es un poco teórico, ¿no? Características de los estímulos. Vamos a colocar un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Vamos a ver qué características de los estímulos influyen para que el sujeto dé una respuesta u otra. Haya un condicionamiento excitatorio, etcétera. O sea, o no lo haya. Entonces, vamos a ver en primer lugar, bueno, también veremos las leyes o los modelos explicativos, ¿no? Inicialmente, bueno, aquí viene, es que yo me guío por mis apuntes y aquí coloco un poco, vale, la intensidad de los estímulos. Ahí viene un poco una explicación de qué es lo qué respuestas hay a los estímulos. Ante el estímulo incondicionado ya provoca respuesta incondicionada. Ante el estímulo condicionado no provoca respuesta al principio porque es un estímulo neutro. Luego ya al asociarlo con el estímulo incondicionado lo vamos a llamar respuesta condicionada. Lo que vamos a hacer, cuando hagamos una prueba, vamos a poner a prueba el nuevo estímulo que hemos puesto. En el excitatorio, el estímulo condicionado más. En el inhibitorio podemos poner los dos. La prueba del estímulo compuesto de sumación era colocando los dos, el más y el menos. Pero nos interesará comprobar el inhibitorio. Y bueno, un evento particular puede servir de estímulo condicionado respecto de un estímulo y de estímulo incondicionado respecto a otro. Sí, o sea, en la aversión al sabor vemos que utilizamos el sabor es una solución, un líquido. El malestar que utilizamos es la droga, ¿no? En el seguimiento del signo utilizamos una tecla luminosa y como incondicionado, por ejemplo, solución de sacarina, lo que en el otro lado utilizábamos como estímulo condicionado. Quiere decir que depende qué tipo de experimento podemos estar haciendo, nos sirve una cosa que utilizábamos como estímulo condicionado, en otro lado puede funcionar como estímulo incondicionado. En este caso, como es para que la paloma coma algo o beba algo, pues es una solución con sacarina. Pasamos a qué características de los estímulos son fundamentales para que haya buen condicionamiento o mal condicionamiento. Aquí vamos a ver qué mecanismos son convenientes para nuestros experimentos. Vamos a ver la intensidad. Intensidad o saliencia indica lo perceptivo o significativo que es un estímulo. Tanto el estímulo condicionado lo podemos modificar, que tenga una luz que tenga más o menos intensidad, como también el estímulo incondicionado podemos decidir que sea una bolita de comida, un pastel de nata o lo que sea. O una descarga eléctrica, puede ser de 1 voltio, de 10 voltios, etcétera. O sea, podemos ir modificando la intensidad. Concluyendo, la intensidad dice que intensificar un estímulo puede aumentar la saliencia de tal manera que favorece que el animal le preste más atención. Y bueno, siempre favorece el aprendizaje, aumentar la intensidad, pero digamos hasta un punto. Llegado a un punto, digamos ya, aunque aumentes mucho la intensidad, no hay variación en el condicionamiento ni en la respuesta que da el sujeto. Quiero decir que sí, habrá una variación, es un poco, parece que la ley de Jerkes-Dodson funciona en muchas partes, ¿no? Quiero decir que llegado a un punto en que subes la intensidad, a partir de ahí ya no sube, sino baja la respuesta. En este caso dice que se mantiene, ya no hay más, ya no aumenta el condicionamiento. También se puede aumentar la intensidad poniendo 2 estímulos incondicionados a la vez, o duplicando, ¿no? Por bolitas de comida o duplicando las descargas, ¿no? Lo que provoca, tanto aumentes el estímulo condicionado como el incondicionado, un aumento de la respuesta condicionada. Siempre que diga aumento de la respuesta condicionada, significa que el condicionamiento que es bueno, o sea, que da mucha respuesta. Y luego, respecto a la novedad, imaginaros, la novedad que es, para ese sujeto es nuevo ese estímulo condicionado o ya ha tenido experiencias con él. Pues hasta los estímulos que son nuevos para los sujetos, tanto el incondicionado como el incondicionado, provoca reacciones más intensas que aquellos a los que ya están acostumbrados tenemos el efecto de preexposición.
en el caso de que no hay novedad, el aprendizaje se produce con más lentitud. Y aquí tenemos los efectos de preexposición al estímulo condicionado o inhibición latente. En la primera fase les exponemos al estímulo condicionado, le ponemos la luz a la ratita. Pues en la segunda fase intentamos emparejarlo con un estímulo incondicionado y tarda más. Al familiarizarse con el estímulo condicionado retrasa el condicionamiento. Es también muy adaptativo, ¿no? Porque, quiero decir, esto funciona para avisar a los animales y a los sujetos que estímulo está relacionado con algo importante. El estímulo incondicionado es el importante, es el que realmente quiere predecir. Entonces, algo que he visto aisladamente en solitario no me predice que luego va a haber algo importante, ¿no? Entonces, y también está el efecto de preexposición al estímulo incondicionado. Ocurre igual, exactamente igual, ¿no? Si el animal está acostumbrado a la comida, ¿no? Como es un estímulo incondicionado, luego cuando se lo presentas asociado con un estímulo neutro, tarda más en asociarlo. No, como que no necesita asociarlo, ya lo tiene de cerca, está un poco habituado. Tiene una base filogenética para perder la atención a los estímulos que no son relevantes, o sea que ya hemos estado expuestos y no tienen relevancia para nosotros. Y es un mecanismo de aprendizaje con mucho valor adaptativo. Hay una explicación atencional, también luego están intentando, ya en este tema ya hay más teorías, quiero decir que ya vamos a intentar a ver qué explicación le damos a esto, ¿no? Una atencional, ¿no? El estímulo, vamos a dejar de prestar atención a estímulos que no predicen cosas importantes, para centrarnos, los animales que somos, en los recursos de atención, en estímulos potencialmente relevantes. Ya sea por el peligro, ya sea para encontrar alimento. Y también dice la explicación atencional que las repeticiones reducen la capacidad de aprendizaje de ese estímulo con el otro. Si me repites un estímulo, reduce que yo luego lo aprenda junto a otro, porque ya me lo he aprendido aisladamente. También hay otras explicaciones mediante mecanismos asociativos, y que no me cuesta asociar algo que ya tengo no asociado, y la hipótesis de interferencia de memoria. Dice que lo que ocurrió en la primera fase de preexposición interfiere con lo que luego se tiene que aprender en la segunda fase, en la de condicionamiento. Sencillo, es un poco de teoría. Solo vamos a ver características de los estímulos. Vimos la intensidad, ahora vemos la novedad, ahora vemos la naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Le gusta o le disgusta? Sobre todo el estímulo incondicionado. ¿Es apetitivo y le gusta? Esa es la naturaleza del estímulo, es de naturaleza apetitiva, irrelevante para el sujeto, o es aversivo. Tiene que huir de un depredador. En el laboratorio lo reproducimos con descargas, ¿no? Entonces, me he adelantado un poco. Ay, sí, mira, voy a aprovechar para decir, he visto ahí lo de la relevancia, deciros un inciso, porque no vamos a hablar de ello, la PEC obligatoria, la que cae en 3 preguntas, he estado mirándola, no sé si la habéis mirado, alguno, y va de algo que vimos en el tema 2, del seguimiento del signo automoldeamiento. Es básicamente experimentos para ver cómo se moldea más fácilmente la paloma, si con un estímulo lejano, cercano. O sea, no me quedé mucho con ellas. Me enteré de que iba, es un experimento que llega a la misma conclusión, ¿no? Pero sí, creo que es esa. Luego, si acaso, le echo un ojo en papel, si me voy a dejar los ojos en el ordenador. Vamos, era un inciso porque me acordé, fíjate, el año pasado iba sobre esto. O sea, la PEC, la memoria a largo plazo todavía me funciona un poco. Y de repente al ver eso me acordé de la PEC. Pero no, aquí vamos a estudiar la naturaleza. Por supuesto que tiene que ver con la relevancia, ¿no? Hay un experimento de automoldeamiento de Jenkins y Moore, que no lo tengo aquí, ¿no? Donde estudian eso, qué estímulos o sea, qué tipo de estímulos funcionan bien para el condicionamiento clásico.
lo estudiaron con palomas. La diferencia que había en los estímulos condicionados que les pusieron es que una tecla iluminada para un grupo le daban comida y para el otro agua. Y se dieron cuenta que los que tenían agua picoteaban la tecla como si bebieran, suavemente como hacen las palomas para beber. Y los que la tenían para comida daban la respuesta como si comieran, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la relevancia. Es relevante ese estímulo, una luz, con la comida. Por eso su respuesta es picoteo, como si comiera. Para el otro grupo era como si bebiera. Daban respuestas más lentas y como si una paloma bebiera agua, ¿no? Pues estamos trabajando aquí esto, a ver qué estímulos son relevantes, ¿no? La naturaleza, qué modalidad sensorial del estímulo condicionado también determina la medida de la respuesta condicionada. Lo expliqué en el experimento de seguimiento del signo el otro día, ¿os acordáis? Que dije, mirar, ojo que esto lo hicieron con palomas en una caja grande, con un estímulo visual a cada lado, uno de ellos no conectado, y yo dije, siempre fueron al que estaba conectado con el estímulo incondicionado. ¿Y por qué funcionó con estímulos visuales y no con auditivos? También hay estudios que relacionan la especie paloma, funciona mejor a efectos de que el estímulo incondicionado sea comida, los estímulos sean visuales. Si estuviéramos poniendo la naturaleza distinta del estímulo incondicionado que fuera aversiva, funcionaría bien con estímulos auditivos, porque digamos esa especie utiliza la vista para buscar alimento y el oído para escapar de los depredadores, ¿no? Entonces, por eso, la naturaleza de los estímulos condicionados y los incondicionados también va relacionada, ¿no? También hicieron otro experimento el de Garcia-Collin, de la relevancia o pertinencia, que estudiaron, es un poco parecido al de las palomas, pero aquí vamos a utilizar ratas y las vamos a dar a elegir entre los estímulos condicionados podían ser o sabores, algo que la rata bebe, o audiovisuales, o una luz o un sonido que le pongo, ¿no? Y los incondicionados eran o descargas o malestar estomacal. Y luego, al final, los animales expuestos a la descarga suprimieron antes su respuesta ante un estímulo visual que gustativo. Quiere decir que funcionó más el estímulo visual con la descarga, porque todo viene de fuera. Si os fijáis, un estímulo visual es algo que veo y una descarga viene de fuera. Y por otro lado, funcionaba mejor la del sabor con el malestar interno. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que son relevantes los estímulos condicionados que recibe el sujeto con los incondicionados que recibe. Si lo recibe por dentro, interpreta que es algo que ha metido en la boca, el estímulo condicionado. No interpreta que es una luz que vio. Y al revés, si le dan una descarga, no interpreta que es el sabor el que le provocó que está relacionado con la descarga, sino que interpreta que es la luz. No quería liaros, ¿no? Pero lo veis más o menos. Tiene que ser relevante, tiene que haber relevancia, tiene que ser pertinente el estímulo condicionado con el incondicionado para que haya buen condicionamiento. Aquí lo que nosotros estamos analizando es que haya buen aprendizaje del condicionamiento clásico cuando lo hagamos en el laboratorio, o qué fenómenos surgen, ¿no? Ya lo iremos viendo. Por lo tanto, se llega a la conclusión que esa relevancia, pertinencia del estímulo condicionado con el incondicionado se centra en que el estímulo condicionado ya provoca la activación de unos sistemas de conducta. Dependiendo de la naturaleza del estímulo incondicionado con que esté relacionado y del estado motivacional del sujeto. Es decir, si tiene hambre, pues irá. O sea, si tiene ganas de consumir, ¿no? Vale, y luego llegamos al apartado de la fuerza biológica. Bueno, naturaleza, intensidad, novedad y fuerza biológica. Es decir, el estímulo incondicionado tiene fuerza biológica para ese sujeto. Atrae o repele por sí, sin nada. Luego, lo que pongamos cogerá fuerza biológica de eso, del incondicionado. Pero vamos a hacer investigaciones. O sea, Paulo decía que el estímulo condicionado que ponemos tiene que tener menos fuerza biológica que el incondicionado. Eso es de cajón, eso es clarísimo. Pues si no, no se uniría al revés, ¿no? Entonces, vamos a ver investigaciones
modificando la fuerza biológica del estímulo, o sea, de los dos estímulos. Un estímulo condicionado, dos estímulos con diferente fuerza biológica es un condicionamiento normal. Un estímulo condicionado que se une a un estímulo incondicionado. ¿Vale? Estamos aquí. Tenemos tres experimentos. Vamos a ver el condicionamiento de segunda orden, el contracondicionamiento y el precondicionamiento sensorial. El primero es dos estímulos con distinta fuerza biológica. Ahí no hay más, pero yo tengo un cuadro, si lo tenéis ahí delante, es el cuadro tabla 3.3, diseño experimental del condicionamiento de segundo orden. No lo tengo aquí. Pues vemos un poco las similitudes y diferencias entre ellos. No sé la página que está. Entonces, cuando dos estímulos tienen diferente fuerza biológica, es que el estímulo condicionado tiene poca y el otro mucha. Es lo normal en el condicionamiento clásico, ¿no? ¿Qué es el condicionamiento de segundo orden? Pues es donde un estímulo condicionado, o sea, un estímulo condicionado vamos a utilizarlo para condicionar otro estímulo condicionado. O sea, vamos a hacer un condicionamiento de segundo orden. En la primera fase, un condicionamiento normal, y en la segunda fase, ese primer estímulo que hemos condicionado lo vamos a utilizar como el incondicionado, en el puesto del incondicionado. El ejemplo que pone aquí es el dinero. Primero adquiere valor de comprar algo. Y luego ya lo asociamos con cajeros automáticos. Ya ponemos dinero, comprar algo. Vale. Y ahora ponemos el dinero, cajero automático, dinero, comprar algo. O sea, quiero decir, se puede haber, hay un segundo orden. Podría haber un tercero, quiero decir, si emparejas otro estímulo a ese otro estímulo previamente emparejado, ¿no? Es un cheque, no sé. O sea, ahora mismo. Aquí el ejemplo en comida, pone en el libro, dice, hoy he comido una manzana antes del kiwi y me sienta mal. Como el kiwi me produce dolor de estómago, se lo traspaso a la manzana. La manzana pienso que también me da dolor de estómago. O sea, comió dos cosas, una de ellas le sienta mal, la otra no. A la otra también le da el valor de que le va a sentar mal. Otro, contracondicionamiento. Dos estímulos con fuerza biológica. ¿Qué significa contracondicionamiento? Tenemos hecho un condicionamiento, imaginaros, yo con lo de la moto. Tengo hecho un condicionamiento, cristales rotos, algo negativo. Igual voy a la psicóloga y en vez de hacerme extinción, me hace contracondicionamiento. Intenta que asocie este estímulo condicionado con el estímulo condicionado completamente contrario. Con algo que me guste, algo apetitivo. Son dos estímulos con fuerza biológica. Está en la base de muchas terapias de conducta, que se hace contracondicionamiento. Algo que antes tenías asociado con algo negativo que te producía ansiedad, pues vas a empezar a asociarlo con que no produce eso y produce pues, alegría, estar bien, etc. Se aplica a las fobias y, por ejemplo, la conducta del dentista para los niños ya es negativa, ¿no? Produce ansiedad. Pero si el dentista regala una piruleta, se lo adorna un poco, etcétera, puede llegar a considerarse que le gustará al niño ir al dentista. Eso es el contracondicionamiento. Y finalmente, dos estímulos sin fuerza biológica. Vamos a hacer un precondicionamiento sensorial. En la gráfica pone fase 1, se unen dos estímulos, EC2 con EC1, dos estímulos que no están unidos con ningún estímulo incondicionado. Emparejamos dos estímulos neutros en la primera fase. En la segunda fase emparejamos uno de los dos estímulos con un estímulo incondicionado. Y al final vamos a presentarle en la prueba el otro estímulo, a ver qué respuesta da. Aquí dice que da mucha respuesta condicionada, por lo tanto entendemos que hubo un precondicionamiento sensorial. Esos dos estímulos se unieron antes. Y luego cuando uno de esos dos los emparejaste con un estímulo incondicionado, ya sea comida o ya sea apetitivo o aversivo. Cuando hablamos de estímulo incondicionado significa que puede ocurrir con uno en positivo, que le gusta mucho, o con uno en negativo. Pues dice que el 2, el segundo estímulo, que no ha coincidido con el estímulo incondicionado, también coge fuerza. Se han unido al principio, por eso dice que es dos estímulos sin fuerza biológica, el precondicionamiento sensorial. Vale.
Contigüidad temporal entre los estímulos. Contigüidad temporal. Ah, vale, esto es lo mismo que yo he dicho, pero mira, fíjate, no me he dado cuenta que estaba aquí. Digamos, estas son las fases. Bueno, esta señora lo pone distinto. Bueno, sí. Fase 1, fase 2 y la fase 3 será la prueba. Siempre va así. En la fase 1 es un condicionamiento. La fase 2, la segunda fase que poníamos aquí del condicionamiento. Y en la fase 3 es la prueba. Que ponemos a prueba. Pero ¿cómo se asocian estos estímulos? Vamos a ver la contigüidad temporal. O sea, se asocian normalmente porque primero va el estímulo condicionado y luego va el estímulo incondicionado. Y nos dicen, una relación temporal entre el estímulo condicionado y el condicionado puede favorecer o perjudicar el aprendizaje de la asociación. O sea, vamos a ver qué intervalo favorece y qué intervalo perjudica. Aquí viene todo. Intervalo, estímulo condicionado, estímulo incondicionado. El intervalo entre ellos dos, entre estímulos. Cuanto mayor es el intervalo, la respuesta condicionada es más débil. Por lo tanto, mientras menor sea el intervalo, mejor, más fuerte será la respuesta condicionada. Sí. Si es corto el intervalo, más conductas de orientación hacia el estímulo condicionado. Y si es largo, las conductas de orientación son al estímulo incondicionado. Intervalo entre ensayos. Otro intervalo que hay que... Vamos a ver, cada vez que hacemos ECI es un ensayo. ECI es un ensayo. Pues cuando los ensayos están distanciados entre sí, el condicionamiento es mejor. O sea, hacemos un ensayo, ECI, y dejamos pasar el tiempo, hacemos otro ensayo para que estén distanciados. Es importante tanto la duración de cada ensayo como la distancia entre ensayos, el intervalo entre ensayos. ¿Cómo se asocian el estímulo condicionado y el incondicionado? Contingencia, ¿no? El concepto de contingencia. O sea, tiene que ver que no tienen que estar solo emparejados repetidamente un estímulo condicionado y el incondicionado, sino que el condicionado tiene que ser buen predictor del estímulo incondicionado. Entonces, vamos a hacer una tabla de contingencias donde vamos a poner las veces que aparecen juntos o no. Entonces, hay una tabla de contingencias donde aparece contingencia positiva, mayor de 0, si la aparición del estímulo condicionado predice la aparición del EI, y da condicionamiento excitatorio. Si hay una contingencia perfecta, se dice que, o sea, cuando el EI solo aparece en presencia del EC. Otro, nula. O sea, contingencia igual a 0. No, yo no creo que sea necesario aprenderos esas. Eso vienen en el libro, pero yo no creo que. ¿Qué significa? Que es la probabilidad P de que EI barra EC sea mayor que la probabilidad de EI barra no EC. O sea, eso es lo que significa. La probabilidad de que el estímulo incondicionado aparezca con el estímulo condicionado es mayor que la probabilidad de que el estímulo incondicionado aparezca cuando no está el estímulo condicionado. Traemos un poco la nomenclatura de probabilidad. Se habla un poco cuando se habla, la P es probabilidad mayor, menor que, etcétera, ¿no? Entonces, la nula es igual a 0 y la negativa es menor que 0, ¿no? Fíjate, la positiva da condicionamiento excitatorio, el EC con LI, la nula, que es que no, o sea, la probabilidad de que LI aparezcan juntos es menor que aparezcan separados. Da irrelevancia aprendida, al sujeto le presentas casi siempre separados los estímulos, eso es lo que quiere decir. Y la negativa indica que el EC predice la ausencia de LI, como en el inhibitorio. El inhibitorio decía, cuando aparezca este estímulo, no va a aparecer el LI. Eso es contingencia negativa. Cuando la contingencia es negativa, el condicionamiento es inhibitorio. El EC menos en aquel caso, predice la ausencia o la no aparición del estímulo incondicional.
Y ahora vamos a entrar en el apartado de los fenómenos de competición de claves. Este fenómeno indica que, bueno, aunque haya contingencia perfecta, no siempre se da la respuesta condicionada, porque hay una serie de fenómenos. Vamos a llevar el ensombrecimiento, el bloqueo, básicamente ensombrecimiento y el bloqueo. Vamos a ver que se diferencian. ¿Cómo se diferencian estos? La fase del condicionamiento. En el ensombrecimiento tenemos un EC más con un EC menos. O sea, vamos a tener dos estímulos juntos, luz y sonido, que aparecen juntos, junto a ley, varias veces. Entonces, aquí el ensombrecimiento indica que uno de ellos se conoce que es más fuerte o más importante para el sujeto, que le da más importancia, ensombrece al otro. El EC2 ensombrece al EC1 y el EC1 da menos respuesta. En la prueba hemos hecho la respuesta que el EC1 baja la respuesta condicionada. Indica que la asociación la cogió el otro. Cuando presentamos un compuesto de estímulos condicionados junto a un incondicionado, uno de ellos ha podido captar la atención y el otro no. Para hacer la recuperación del ensombrecimiento hay que hacer la primera fase igual en el ensombrecimiento, pero en la segunda fase ponemos el estímulo que tiene más fuerza, le ponemos seguido de no estímulo incondicionado. Digamos, al que daba más fuerza, pues ahora te lo voy a poner no seguido del estímulo incondicionado. Perdón, porque yo a veces tanto decir condicionado, incondicionado, sé que puede salir un poco rollo, ¿no? Interrúmpanme, y además a mí me sirve porque a veces yo también me subo a la nube, ¿no? Voy con el mono de Darwin por ahí escalando la montaña yo solito, ¿no? Y luego me doy cuenta que ustedes están ahí abajo sin darse cuenta. Porque sí, aquí hay palabras, la nomenclatura de psicología del aprendizaje. Para eso estuvo Aaron Skinner ahí 50 años dominando la psicología estadounidense. Oh yeah, todos conductistas forever. Y casi lo consigo. Pero llegaron los cognitivos a 1950. Fíjate. Bueno. El movimiento siempre se da. ¿Puede hacer inicialmente el primero o el segundo? ¿O tiene que ser No, bueno, el orden yo entiendo que no. Aquí no lo pone, ¿no? Se dan dos estímulos condicionados y compiten entre ellos para predecir el estímulo. Como aparecen juntos, el EC2 ensombrece al EC1 teniendo una menor respuesta condicionada ante el EC1. Déjame el libro un momento. O sea que haya algo más que yo me olvidé en este punto, pero simplemente no indica cuál de los dos tiene que ensombrecer al otro. No lo indica. Lo mismo que en el bloqueo, fíjate, quiero ir al otro. El otro es un poco al revés. Tenemos en la primera fase un condicionamiento normal, un EC1, una luz, con un EI. Pero en la fase 2 le vamos a poner esa luz con otro estímulo. Entonces vemos que luego el primero ha bloqueado el segundo. Aquí está claro quién bloquea. El EC1, que ya tuve entrenamientos excitatorios con él, ya tuve como un condicionamiento normal con un solo estímulo. En la segunda fase se presenta un compuesto. Entonces, el segundo, el que hemos añadido, sí tiene menos fuerza, ha quedado bloqueado. En el otro lado, en el ensombrecimiento, a mí yo no entiendo, segundo, a ver si lo veo por aquí, no entiendo cuál de los dos, no me da ideas claras de cuál de los dos ensombrece. EC2 ensombrece a EC1, tiene como número de un grupo control que no ha sido ensombrecido. Ejemplo, como huevos fritos con patatas para cenar. Huevos fritos EC1, patatas EC2. Vamos a ver si lo interpreto yo. Y me da malestar estomacal, estímulo incondicionado, me duele la pancha. En vez de pensar que ambos alimentos me han producido el dolor por igual, creo que han sido los huevos fritos los responsables de que me encuentre mal. Bueno, le he dado la fuerza al EC1. Pero si digo patatas con huevos fritos, sí, hubiera sido al EC2. ¿Entiendes que es una cosa que no viene delimitada? Hay dos estímulos, pero uno, por lo que sea, por tradición, por desconfianza, por lo que sea, lo asocias más con ese estímulo incondicionado concreto. No es porque tenemos aprendizajes a ese estímulo.
Bueno, en ese caso sería lo hemos visto, o el precondicionamiento sensorial o la preexposición al EC. O sea, ves que ahí estudiamos la preexposición al EC que producía una reducción del aprendizaje. Pero aquí son dos estímulos. Los dos, el sujeto interpreta que uno de los dos en el ensombrecimiento, uno de los dos ensombrece al otro. En el bloqueo es claramente el primero. Mirad el ejemplo del bloqueo. Cada vez que como huevos fritos, siento malestar estomacal. Bloqueo, EC, huevos fritos, EI, dolor de pancha. Ayer mi madre me puso huevos fritos con patatas para comer. Como previamente ya he sufrido este malestar comiendo solo huevos fritos, si como patatas sin huevo frito no me producirán por sí solas malestar. O sea, quiere decir, el sujeto huye de los huevos fritos porque lo tiene asociado al malestar. Ya lo ha experimentado aisladamente con el malestar. El nuevo elemento queda bloqueado. Ya hablaremos más del bloqueo porque las leyes que vamos a estudiar en el modelo de Rescorla y Wagner tiene que ver con la novedad y analiza el efecto del bloqueo. O sea que... ¿El qué? ¿Este bloqueo? Mira, en el contrabloqueo, ¿cómo se hace el contrabloqueo? Ahí está. En la fase 1 la hacemos como la fase 2 de la anterior. Teníamos el sujeto, huevos fritos, dolor de estómago. Huevos fritos con patatas, dolor de estómago. Las patatas no. Dice, no, las patatas no, así los huevos. Bueno, pues aquí le vamos a poner huevos fritos con patatas y dolor de estómago. Y vamos a ponerle otra vez las patatas con dolor de estómago, o sea, el F1 con dolor de estómago, para que baje. Esto más. Sería al revés, ¿no? Vamos a ver, estos son los huevos fritos. Vale, lo voy a dejar porque me van a poner en el club de la comer con los huevos fritos y las patatas fritas. Mira, yo lo entiendo así. A ver, otro ejemplo, joder, es que... A ver, en el bloqueo, vale, hay un previo condicionamiento al estímulo condicionado y luego aparecen conjuntamente dos estímulos condicionados con ese estímulo incondicionado, ya sea el dolor de estómago o lo que sea. Y esto, cuando se añade el segundo estímulo condicionado, bueno, si como huevos fritos para cenar y me sientan mal, preparo huevos con patatas, pero solo como las patatas, lo que no me va a sentar mal, ¿no? El bloqueo hacia atrás. Invertimos las fases de entrenamiento en un diseño de bloques y luego, primero entrenamos el compuesto, la segunda fase del EC1 con el EI. O sea, la segunda fase entrenamos las patatas con el dolor de estómago. Habría que ponerle ya para que fuera igualitario los huevos fritos con las patatas ya de puesto. Y que le duela la pancha. No, aquí es que le duela. Es decir, es que el ejemplo no me sirve mucho porque, claro, si fuera con descargas, sí. Sí, pues al final. Yo le pongo algo de patata para que le duela, para que, claro, para que luego baje también la respuesta o sea. Y se olvida del otro y lo pone como E1. Es que yo creo que ahí es CO2. En la prueba, en el bloqueo hacia atrás, probamos EC2. Ah, claro, en el grupo experimental por EC1 con EI. Bueno, yo creo que va por ahí, no me voy a liar más, me estoy metiendo en unos jardines. Que hay un grupo experimental. Sí, ese es el que nos interesa. Uno sin el otro. Claro, un ponen a prueba el otro. No, conjunto, vaya barra lateral no relacionada. Aleatorio. Barra inclinada. Ponemos en la segunda fase para recuperar el bloqueo el otro elemento con el estímulo incondicionado. El elemento que daba baja respuesta para que coja más respuesta. Claro, es que habría que haberlo hecho con otro tipo de estímulos, porque claro, nadie se va a comer. A los sujetos no les podemos dar dolor de estómago. En el laboratorio sí, a las ratas. Pero vamos, no es adaptativo, quiero decir. Vamos a ver, entramos en la fase del modelo de Rescorla y Wagner. O sea, como veis ahí, son diferentes. El sombrecimiento tiene un inicio con dos estímulos
junto al estímulo incondicional. Uno de los dos no coge fuerza. El bloqueo empieza con un condicionamiento normal y es en la segunda fase donde se añade el segundo elemento que ya está bloqueado, que ya cogió toda la fuerza el primero. Lo recuerdo porque ahora esta teoría, el modelo de Rescorla y Wagner va a trabajar sobre el bloqueo. Va a intentar hacer un modelo matemático de cómo aprenden los sujetos y está basado en el concepto de sorpresa. El animal va a aprender más rápido cuanto más sorprendentes sean la aparición del SC con el EI. El modelo de Rescorla y Wagner. Enunciaron un modelo matemático formal de condicionamiento clásico. Matemático significa que podemos hacer cálculos para ver cuánto va aprendiendo. De hecho, es una de las misiones vuestras con este tema. Hay un cálculo matemático. Entonces, la teoría es, en un ensayo de condicionamiento del aprendizaje solo se produce si el EI es sorprendente. Entonces, el sujeto, si lo sorprende la aparición, lo asociará a ese otro EC que hemos puesto o que estaba por ahí. Pero en el caso nuestro, estamos en el laboratorio y se lo vamos a poner. Así, la fuerza asociativa entre el EC y el EI aumenta en cada ensayo de aprendizaje hasta que el EC predice completamente el EI y este deja de ser sorprendente. Entonces, dice esta teoría que el incremento de la fuerza asociativa de la relación EC-EI es directamente proporcional a la saliencia de ambos estímulos, el incremento de V, de la fuerza asociativa. Vamos a ir desarrollando las fórmulas. Es proporcional a la saliencia entre ambos estímulos y depende de la diferencia del máximo de aprendizaje adquirible y la fuerza de asociación hasta el ensayo anterior. ¿Vale? Es este el modelo. V es igual, el incremento de la fuerza asociativa, quiere decir, lo que va a aprender en este ensayo es igual a lambda, perdón, acá, yo lo tengo así, es igual a alfa por beta multiplicado por lambda menos la fuerza asociativa que tenía en el ensayo anterior. Entonces tenemos que definir qué es cada uno de estos elementos. Lambda, pues la saliencia del EC y del EI es esto. Lo llamativo que es, por ejemplo, alfa es la saliencia del EC, alfa, imagínate que vale 0,5, lo multiplicamos por la saliencia de beta, que es del EI. Entonces el EC, o sea, lo llamativo que es, lo fuerte que es la luz, lo intensa que es, y lo intenso que es lo que le damos luego, ¿no? Pues vamos a multiplicarlo, hay un número que dirán, esto vale, la saliencia del EC y el del EI en un valor numérico va a valer tanto. Imagínate que esto vale 1. Ahí ponen el ejemplo 0,51, 0,5 por 1, 0,5. Multiplicado por, ¿qué es lambda? Lambda es, digamos, habla de si aparece o no aparece el EI. Si aparece vale 1, si no aparece vale 0. Como es un ensayo excitatorio, aparece. Si fuera un ensayo inhibitorio, no aparece. ¿Vale? O extinción. Entonces, siempre va a ser 1 cuando estemos en excitación. Siempre vale 1 cuando estamos en excitación. Y 0 cuando estamos. Y 0 cuando estamos en inhibición y en extinción. ¿Vale? Que no aparece. Lambda menos el valor asociativo del ensayo anterior. Este es el primer ensayo, vale. Ya tenemos valor inicial, que lo que aprende es que en el primer ensayo es 1 menos 0 multiplicado por 0,5. 0,5. Y lo que dice esta teoría es que la curva que se va desarrollando según esta formulación es negativamente acelerada. Quiero decir que cada vez aprenderá menos. En el primero 0,50, en el segundo 0,40, en el tercero 0,30. O sea, quiero decir, siempre es negativamente acelerada. Quiero decir que cada vez será un trocito menos.
hasta llegar al tope, a 1, donde ya no aprenderá más, ¿vale? Según estos cálculos. ¿Os ha quedado un poco claro? Es un rollo, yo también lo digo. Yo sé que no tiene, esto no tiene justificación. Pero bueno, mira, chicos, al final, si lo veis un poco, al menos con las drogas y con todo esto, veis que es una cosa que funciona, ¿no? Quiero decir que han salido leyes que están ahí. Están ahí hasta que no venga alguien y las refute. Y si queréis hacemos un experimento conductual, nos compramos una jaula de ratones y refutamos esta teoría rápidamente, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué es lo que dice Rescorla y Wagner, ¿no? Que hay variación del aprendizaje dependiendo de la intensidad de los estímulos, porque alfa y beta es un valor que depende, o sea, hay que ponerlo ahí, y también de la saliencia del estímulo condicionado. En las situaciones en que hay varios estímulos condicionados, ¿qué ocurre? Pues la capacidad predictiva de un estímulo condicionado es afectada por todos los estímulos que haya presentes. Él dice, la teoría esta de Rescorla y Wagner dice que en el ensombrecimiento, cuando si dos estímulos condicionados están presentes en un compuesto, ambos contribuyen a predecir el estímulo incondicionado. Por lo tanto, los dos influyen en los cambios en la fuerza asociativa en ese ensayo de condicionamiento. Que el bloqueo y el ensombrecimiento también influyen en los cambios de la fuerza asociativa. Vamos a ver en primer lugar el bloqueo. El bloqueo. Bueno, evidencia a favor. El modelo explica bien la adquisición. O sea, quiero decir, como los entrenamientos excitatorios. Pero también explica la extinción, el bloqueo y la inhibición condicional. Pero tiene problemas para explicar la extinción de la inhibición condicionada, la inhibición latente, del bloqueo no sabe explicar el contrabloqueo y la extinción de la excitación condicionada. Bueno, funciona bien en unos casos y en otros casos no, como todo. O sea, todo depende de cómo lo use usted, para que lo que y tal. Es un modelo matemático que utiliza la novedad. La novedad, esa fórmula matemática está basada en la novedad. En los primeros ensayos se aprende más y luego va aprendiendo menos porque ya es menos novedoso. La aparición del EI, del estímulo incondicionado, que es lo que marca que sea el aprendizaje, según esta teoría, que sea fuerte, que sea importante, la novedad, ¿no? Entonces, en el bloqueo, explica muy bien este modelo, el bloqueo, por la ausencia de sorpresa. Cuando expliqué el bloqueo, dije, en la primera fase ya hay un EC que predice un EI. En la segunda fase, el segundo EC no añade nada, no se sorprende. Lo que sorprende al sujeto es que el EI ya verá con qué vino, ¿no? Pero el segundo estímulo condicionado es un poco redundante para el sujeto, por eso lo bloquea, ¿no? Con la extinción. La extinción, dice, según este modelo, es un desaprendizaje, pero el problema que tiene es este. Decía, para extinguir una asociación, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el EC y con el EI, pero al revés. Vamos a presentar el estímulo condicionado seguido del estímulo incondicionado. Y entonces, dice, es como presentar un EI que tiene intensidad cero. Es decir, presentas el estímulo condicionado y un I de intensidad cero. No se lo presentas, ¿no? Entonces vas haciendo la extinción, ¿no? Y dice que el problema con la extinción es que dice que es un desaprendizaje, aunque este enfoque no es correcto. No hay desaprendizaje. Lo hemos visto por los fenómenos de la extinción del tema anterior. No existe un desaprendizaje. No hay una goma de borrar asociaciones. La inhibición condicionada, según este modelo, es similar a la extinción. Y dice este modelo que según esa fórmula se empareja
En la primera fase emparejamos un EC e I hasta llegar a asíntota, quiere decir, hasta hacer el condicionamiento completo en la primera fase. En la segunda fase, ese mismo EC lo emparejamos con un EC negativo, con un inhibidor. ¿Os acordáis de la maestra? Del ejemplo del niño que se convirtió en inhibidor, pues le ponemos en el patio EC más con la maestra, EC menos, y les ponemos seguidos por la ausencia de ley. O sea, quiero decir, todos estos juntos y nada. No ves que no pasa nada. Todo esto junto y no pasa nada. Vale. Así como intentando enseñar eso, ¿no? Y según dice que este modelo dice que la fuerza del EC1, del excitatorio, que no es inhibitorio, irá decreciendo a medida que aumenten los ensayos, hasta llegar a 0. En caso de entrenamiento de un compuesto, este modelo dice que los excitatorios suman fuerza asociativa y los inhibitorios la restan. Y este modelo tiene problemas con, o limitaciones con la extinción de la inhibición condicionada, que dice que si se presenta repetidamente un inhibidor condicionado sin un EI, la inhibición se extinguirá, pero según la fórmula, en fase de inhibición, el incremento del EC será positivo y se convertirá en excitador. O sea, lo que quiere decir que el modelo matemático, cuando hace la extinción de la inhibición condicionada, lo que hace es como si lo convirtiera en excitador. O sea, por eso tiene problemas para explicar cosas que no se dan en condiciones que otras veces se han visto que no ha ocurrido así. Si extingues la inhibición, no se convierte en excitador, a no ser que lo conviertas tú en excitador, que lo hagas emparejar con otro excitador. Había una mención a ello que en el tema anterior, cuando vimos la prueba del estímulo compuesto, la sumación en la inhibición, y la prueba del retraso en adquisición. O sea, un inhibidor tardaba más en convertirse en excitador. Aquí está hablando de la extinción de la inhibición. Según este modelo se convierte en excitador y sabemos que no ocurre así. También tiene problemas este modelo porque no puede explicar el efecto de inhibición latente que vimos en el efecto de preexposición al principio, al EC o al EI, que daba inhibición latente, que provocaba en el sujeto inhibición latente. Este modelo tampoco sabe explicarlo, ¿no? Según este modelo, un EC preexpuesto seguido de un EI que aparecen juntos sin que haya asociación, se ve retrasado y no como dice la fórmula de Rescorla y Wagner, no tiene en cuenta que el efecto de preexposición, sino que actúa con él como normal, como si no hubiera preexposición. Y sabemos que retrasa, o sea, que el efecto de preexposición ya retrasa el condicionamiento con ese estímulo. En el bloqueo, lo que no da explicación es al contrabloqueo, que es el efecto contrario al bloqueo, lo expliqué antes. Algo que tengo unido con un estímulo incondicionado aversivo, descargas, ahora quiero que el sujeto, en vez de sentir miedo, sienta todo lo contrario. Lo uno con un estímulo incondicionado apetitivo. Hago el contrabloqueo. Perdón, me he confundido. Yo estaba hablando del contracondicionamiento. El contrabloqueo es el efecto contrario del bloqueo, es el volver el bloqueo atrás. Lo que vimos antes me fue la pinza, ¿ves? El contrabloqueo, cuando lo vimos, lo explicaban en términos de el bloqueo hacia atrás. ¿Ves? El bloqueo hacia atrás sería como el contrabloqueo que dicen aquí. Digamos, es darle la vuelta al bloqueo. Hacer que el que estaba bloqueado deje de estar bloqueado. Yo lo confundía con el contracondicionamiento. Bueno, separé el primero. Y ya vamos a ver, bueno, sí, la extinción de la excitación condicionada. Este modelo dice que la extinción produce, lo que dije antes, desaprendizajes. Sabemos que no es correcto porque hay varios fenómenos, que ya los expliqué al principio, que dicen que no se elimina, que no se desaprende. Se puede recuperar espontáneamente, desinhibir, renovar por el cambio del contexto o la restauración, ¿no? Que
Por eso demuestra que la extinción no es desaprendizaje, ni lo contrario de la adquisición. Es otro aprendizaje distinto. El sujeto aprende que eso no va relacionado con eso. Entonces, tampoco explica este fenómeno el precondicionamiento sensorial, la habituación y la irrelevancia aprendida. Bueno, el contexto. Vamos a ver, estamos con los modelos y teorías, ¿no? Primero hay una explicación de un poco de lo que ocurre con el contexto, ¿no? Presentamos un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Esos los presentamos en un contexto determinado, es decir, en una caja, con un olor, con una forma, con unos colores, que también condicionan esa relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Pues dice que cuando hay el EC va seguido del EI, da contingencia positiva, y dice que entre ensayos solo está presente el contexto y el EI. Vale, esos eran los problemas de la teoría. Vale, en la importancia del contexto viene a explicar un poco lo que vimos en las contingencias. La contingencia entre el EC y el EI. Contingencia positiva, contingencia negativa y contingencia nula, ¿no? Cuando el EI aparece solo en presencia del contexto, la contingencia es negativa. Y cuando el EC y el contexto van acompañados del EI, pero el contexto está cuando aparece el EI, la contingencia nula. Como veis, la importancia del contexto habla un poco de decir, vale, hay otra cosa, además, que no hemos tenido en cuenta. Hemos tenido en cuenta el estímulo condicionado, el estímulo incondicionado, pero el sujeto recibe otras cosas, ¿no? Cuando no están, está el contexto. O puede estar el estímulo condicionado y el contexto, ¿no? Digamos que esta teoría, la hipótesis del comparador, dice que hay más cosas. Dice que la respuesta condicionada no solo depende de la asociación EC-EI, sino que establece otras asociaciones, EC-EI y el resto de asociaciones presentes en ese momento, ¿no? Que puedan ser claves del contexto, el propio estímulo incondicionado. Pues entonces, el sujeto aprende la asociación estímulo incondicionado, y las claves del contexto y el estímulo incondicionado también se asocian. O sea, vamos a introducir otro elemento más, el contexto, la hipótesis del comparador. El sujeto no solo asocia el EC-EI, sino las claves contextuales, ¿no? Entonces viene a decir un poco eso que yo iba a decir antes. Si la contingencia positiva, asociación entre C, F e I, mayor que entre el contexto y el EI. La respuesta es contingencia positiva. La negativa, asociación EC e I, es menor que las claves del contexto y el EI. Contingencia negativa. Sería el inhibitorio. Y la otra, si la asociación EC-EI es comparable, casi igual, en fuerza a las formadas entre el contexto y el EI, la respuesta no aparece ante el EC, por lo tanto la contingencia es nula. Como veis, ha metido en lo mismo, ha metido el contexto. Cuando el contexto se asocia más con el EI que con el EC, normalmente quiere decir que no, que está separado. Según la hipótesis del comparador, el sujeto aprende tres asociaciones en el curso del tiempo. Una, entre el EC y el EI, entre el estímulo condicionado y el incondicionado que ponemos. Dos, entre el EC y las claves del contexto. Y tres, entre las claves del contexto y el EI. Y según esta teoría de la hipótesis del comparador, no existen asociaciones inhibitorias. Cuando había inhibitoria era que el EC inhibitorio iba seguido de no EI. Pues aquí dice que el EC irá con el contexto, no con el EI. Con el no EI, pero está el contexto. Otros modelos, y ya terminamos, modelos atencionales. Digamos, son modelos que se basan en que el aprendizaje se produce por la atención de los sujetos, ¿no? Y dice que, bueno, explican un poco que explican. Dice que este modelo de McIntosh dice que los sujetos, los organismos, tendemos a ignorar estímulos predictores redundantes por falta de atención. Cuando vimos el efecto de preexposición al EC,
que decía, Marquitos, o sea, Rescola y Wagner decían, no aprende porque ya no es sorprendente, porque no es sorpresivo. Esta teoría lo basa en la falta de atención. No le presta atención porque es redundante, porque no le indica nada, ¿no? Cuanto mayor predictor sea el EC-DLI, le prestamos más atención. Y también depende del resto de los estímulos presentes. Luego otra, la teoría de Percy-Hall habla de la economía respecto a la atención. No hay que malgastar recursos de atención a estímulos que ya conocemos respecto a este mismo, ¿no? Si el EI nos sorprende, la atención aumentará. ¿Ves? La teoría de Percy-Hall también habla de la sorpresa de los estímulos. Y otras teorías, el SOP, también habla de la sorpresividad. Es un modelo conexionista con nodos y redes neuronales, digamos que ya es un modelo posterior, ¿no? Habla de conexiones, asociaciones entre nodos, es un modelo conexionista. Y ya está. Yo creo que he terminado el tema 3. ¿Alguna duda? Bueno, el próximo día, ¿vale? Aceptamos dudas en la siguiente clase. De hecho, yo propongo que las personas, después de escuchar una clase mía, pues se lean un poco, a ver si es verdad lo que digo, comprueben, no se crean nada de lo que les dicen, compruébenlo ustedes mismos, en sus propios resúmenes y apuntes. Y si tienen una duda el próximo día, ¡ay, por favor, fírmenme! Ya decía yo. Qué corte.